Y Marina, ¿vos me estás escuchando? Lo escucho perfecto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno. Marina, ¿qué significa que un ministro de Economía que tiene, no sé, 140% de inflación, dé vuelta de tercero a primero los resultados electorales? ¿Qué significa para la economía mañana? ¿Es una buena noticia para los mercados de tranquilidad que Milei no haya obtenido el primer puesto como era de esperar y mucho menos ganar en primera vuelta? ¿Cuál es tu propio análisis respecto de cómo afecta esto a la economía, tanto de la transición de acá a diciembre? Yo lo que te diría es, esto trae un poco de calma en la transición. Acuérdate que el cepo yo siempre digo lo mismo, el cepo es eficaz para sostener la demanda de pesos, no es eficiente. Claramente es un esquema muy perverso que te coordina brecha, que te coordina dispersión enorme de precios relativos, pero lo que tiene que ver con sostener la demanda de pesos es eficaz y fue eficaz desde tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Es que la eficacia se estaba perdiendo frente a una transición que se visualizaba muy desordenada. Acordate los eventos de la última semana, donde escucho un retorno, me escucho mi propio sonido. Te pido al control a ver que te dé vuelta. Nosotros te escuchamos aquí perfectamente, Marina. A ver si ahora no te escuchás vos. A ver, lo que digo es, el cepo es eficaz, insisto, para sostener la demanda de pesos. La visualización de una transición desordenada hacía que esa eficacia tienda a desaparecer. En la última semana tuviste un ida y vuelta entre Milei, Massa y el presidente, donde, para ponerlo de alguna forma, frente a una pregunta de un periodista, Milei respecto a qué hacer con un plazo fijo, Milei responde: en pesos, nada, jamás en pesos, el peso es excremento. Y frente a eso, viene una denuncia penal sobre los dichos de Milei, que coordinaron una corrida bancaria y cambiaria. Frente a eso, Milei responde con una conferencia de prensa repitiendo lo mismo que había dicho originalmente. Frente a eso viene el ministro candidato y pide un examen psiquiátrico para el candidato a presidente que tenía más votos, y frente a eso Milei pide un examen de economía para el ministro. Esta fue la dinámica de la semana pasada, en una coyuntura donde directamente lo que empezaste a ver fue un corrimiento de los depósitos de los bancos. Tuviste una caída de los plazos fijos hacia cuentas remuneradas, tuviste una presión sobre la brecha cambiaria que parecía que no tenía techo y estaba generando un cambio de régimen inflacionario para una economía donde la inflación ya no corría el 6% que corría en la prepaso, sino que el último dato había sido 12,7%, vos mencionaste la inflación interanual, 138%, y en esa dinámica lo que se visualizaba, sin Milei volvía a ser un batacazo en esta elección, era si ganaba en primera vuelta, era una transición política muy desordenada, pero si Massa se colaba en un balotaje, la sensación de que Massa iba a intentar forzar el corto plazo hasta la elección definitiva. Creo que este resultado, donde Massa sale con 36 puntos y Milei sale con 30, de nuevo digo, no te cambia la lectura de qué es lo que va a intentar hacer Massa para llegar a la elección del 19 de noviembre. Massa va a intentar anclar el dólar oficial en 350 pesos, Massa va a hacer más política fiscal expansiva si hace falta para intentar sostener los ingresos de la gente, erosionados por la propia dinámica inflacionaria, pero del otro lado hay una visualización de que el resultado puede ser distinto. O sea, la certeza que había de que Milei podía llegar a ganar hoy o eventualmente el 19 de noviembre, hoy es menor. Entonces la eficacia del cepo aumenta. ¿Qué te va a pasar mañana? Por lo pronto lo que viste es que el dólar cripto, que cotizaba en la zona de 1.200 pesos hace un rato, en la medida que empezaste a ver estos resultados se te desplomó, bajó 120, 130 pesos. Probablemente la presión sobre la brecha mañana se disipe un poco, va a seguir estando porque el resultado no está, o sea, todavía estás en una campaña electoral donde, si querés, el esquema más moderado, se cayó, o sea, Juntos por el Cambio no está más en esta contienda, y vas a tener esta contienda, por esta nueva grieta que hay en Argentina, casta, no casta, escalando como vino escalando los últimos. La sensación que hay, si querés, de alivio respecto a la expectativa de que Milei podía ser electo. Y la lectura de que el programa económico de Milei, que probablemente no fuera el programa económico, pero sí era el programa de campaña de dolarización,
literalmente que estaba, insisto, reventando la demanda de pesos. Los instrumentos en pesos bancarios o los instrumentos en pesos, deuda del tesoro, se quemaban en el bolsillo. Y eso te estaba generando una dinámica extraordinariamente perversa. Entonces la pregunta es, bueno, no solucionaste nada, pero lo que tenés una transición de todavía un mes hasta la elección, donde las chances que tenías en la visualización de las encuestas el día anterior, hoy son distintas. Y las chances eventuales de Massa de ganar la elección en noviembre parecieran ser más altas que las que tenías el viernes. Si lo son o no lo son, no lo sabemos. Claramente, para la próxima gestión hace falta un programa de estabilización. Yo siempre digo, necesitas un programa de estabilización, necesitas un programa de reformas y necesitas mantener la gobernabilidad. Si algo tiene la figura de Massa es que te demostró que tiene capacidad para manejar la gobernabilidad, tiene una capacidad de negociación infinita. Lo que no tiene hoy es un programa de estabilización en puerta y no tiene un programa de reformas. Bueno, siempre puede comprarlo. Milei no tiene ninguno de los tres vértices, no tiene ni la estabilización, tiene un esquema de dolarización que es un punto de la estabilización del régimen cambiario, pero no es la estabilización y de corto plazo te desancla y te genera serios riesgos de cambiar de régimen inflacionario. Tiene una serie de reformas que no queda tan claro si son un programa o son reformas sueltas, que yo digo van mutando dependiendo del auditorio donde las presenta, y teníamos serias dudas sobre la gobernabilidad. Bueno, te falta todavía un mes. De corto plazo tomás un poco de aire. ¿No crees, Marina, que Massa tiene un plan de estabilización? Rubinstein concretamente tiene un plan de estabilización. Cuando lo escuchás a Rubinstein, casi te diría que Rubinstein está a la derecha de Melconian. ¿No crees incluso a Massa llamando a Melconian al Ministerio de Economía y que Massa es absolutamente consciente que es necesario un plan de estabilización? Yo siempre lo que dije es, ninguno de los tres candidatos, a ver, la agenda se corrió a la derecha. Hoy, con esta tasa de inflación y con este desempleo, el problema es la inflación y la demanda de la sociedad es más parecida a la demanda que vos tenías a principios de los 90, fines de los 80, bajame la inflación. Yo digo, provocativamente, los tres candidatos quieren ser Menem, los tres candidatos visualizan el programa económico de Cavallo como, de nuevo, en un mundo que ya no es el mundo del consenso de Washington, pero la agenda giró para ahí. Claramente Massa tiene gobernabilidad y claramente Massa puede comprar un programa de estabilización y claramente Massa puede tener un esquema de reformas. Hoy no están en la agenda. Hoy la agenda de Massa era básicamente llegar al 19 de diciembre, primero llegar al 22, lo más competitivo posible, y después llegar al 19. Y después del 19, eventualmente ver. Pero hoy todavía la agenda sigue siendo una agenda cortoplacista. Hoy no hay una agenda para estirar el horizonte. Él habla de su gobierno como un gobierno distinto del actual y probablemente sea un gobierno distinto al actual. Digo, Massa con un horizonte más largo necesariamente va a girar. Cuando uno le pregunta a la gente que conoce a Massa de cerca quién es Massa, todos te contestan sin dudas. Massa es Menem, o sea, Massa va a hacer lo que tenga que hacer para estabilizar. Pero hoy todavía estás en esta transición donde todavía te falta ganar, o sea, todavía no ganaste. Clarísimo, Marina. Déjame aproveche que diga de aquella Marina que hablaba con tecnicismos a esta que da títulos sin parar, Massa es Menem, hay un salto cuántico. Te mando un beso enorme. No, gracias por eso.